Bueno, a continuación voy a hablar sobre el diseño de las interfaces gráficas para el proyecto de programación orientada a objetos. Ahora el proyecto de Medicare. En sí, en primer lugar tenemos el login. Luego en el login se hará, luego se verá cómo se valida tanto si es admin o si es médico. Dependerá del usuario y lo que se le haya designado. Tanto si es que es médico se abrirán cuatro módulos. Aquí está. Y en caso de que aplaste ver pacientes, se le abrirá esto y aquí en esta tabla se le asignarán todos los pacientes que están registrados. En el registrar paciente se abrirá, en el módulo de registrar paciente se abrirá esto para poder registrar toda la cita. En el módulo de historial médico se verá aquí donde estará todas las veces que ha ido cierta persona ahí. También está en el resultado de exámenes el perfil donde aparece la información del médico. En caso del, si es que ingresa en el login, ingresa un administrador, se le abrirán 5 módulos, un extra donde se da reporte. En caso de ver, él puede ver tanto el personal como los pacientes. Aquí puede ver personal a pacientes. En caso de ser al personal. Contraseña, tipo de usuario. Insertamos los valores correspondientes. Nuestra siguiente tabla es tabla médicos, en donde tenemos como atributo la cédula del médico, que es nuestra primary key, el nombre del médico, el teléfono con tipo de dato numérico, su especialidad, su ubicación, el usuario y una foreign key, que sería usuario. Después tenemos nuestra siguiente tabla, que sería clientes, en donde tenemos la cédula del paciente, tenemos el nombre del paciente, su correo, el teléfono, el sexo, las alergias, su estatura, que tiene que ser menor a 250, así como su peso, que tendría que ser menor a 300. Pusimos como unos requisitos más o menos en esta tabla. Insertamos los datos también, como se puede ver aquí. La siguiente tabla que tenemos de citas, en donde tenemos su ID, su cédula, la cédula del médico, el motivo de la cita, la fecha y algunas foreign key. En nuestra siguiente tabla tenemos resultados, que es el ID resultado, la cédula paciente, el resultado, su tratamiento, el medicamento, la temperatura, su presión. Igualmente, como temperatura tiene que ser menor a 45, con una presión menor a 200. Tenemos también nuestra siguiente tabla, que es el historial médico, que tenemos como atributos el ID historial, el ID cita, la cédula paciente, cédula médico, servicio y las foreign key y los valores insertados. En total tenemos 6 tablas que estamos utilizando para realizar nuestro sistema. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el funcionamiento del programa una vez que se está ejecutando. Para empezar tenemos el inicio de sesión, en el cual tendremos que ingresar nuestras credenciales. El sistema está validado para que si ingreso cualquier dato erróneo, no me permitirá el acceso. Y al momento de poner las credenciales correctas que estén guardadas en la base de datos, nos permitirá el ingreso tranquilamente. El sistema también tiene la validación para verificar qué tipo de usuario está entrando al sistema, es decir, si es personal médico o administrador. En ambos casos, el panel que se mostrará es similar, sin embargo, en un usuario administrador tendremos 5 módulos principales en la pantalla principal. Por otro lado, si es que iniciamos sesión con otra cuenta, que en este caso será una cuenta de personal médico, vemos que ya no hay 5 módulos, sino simplemente 4. Luego tenemos el funcionamiento de los módulos en sí, que es para realizar ciertas reacciones. El primer módulo, que sería el de ver pacientes, tiene la funcionalidad de cargar en una tabla todos los pacientes que están ingresados en la base de datos. El siguiente módulo, que es de registrar cita, tiene la funcionalidad de que todos los datos que sean ingresados en los campos se guardarán en la base de datos. Los exámenes de resultados es similar al de ver pacientes, es decir, cargará toda la información que esté guardada en la base de datos y la mostrará en una tabla. El historial médico es lo mismo,
solo que con otros datos, con los datos que estén guardados en la base de datos de historial médico. Luego también tenemos este apartado donde podemos buscar un dato en específico. Por ejemplo, si yo busco mediante el número de cédula a cualquier paciente y le damos a buscar, nos arrojará directamente el único resultado que encuentre, que en este caso es este. Tenemos un G-Frame que es estático porque lo vamos a usar durante todo el programa, es decir, vamos a reemplazar el contenido de este G-Frame para no estar abriendo y cerrando ventanas a cada rato en la ejecución del programa. Entonces lo primero que vamos a colocar es la parte del panel de inicio de sesión. Luego que se pueda cerrar la ventana al dar clic en la parte de la X, un icono al programa como este de acá en la esquina que tiene IntelliJ. También para empaquetar la ventana le añadimos un tamaño predefinido a la ventana, colocamos que esté en el centro y que sea visible cuando se ejecute el programa. Inicialmente nos lleva al de inicio de sesión. Una vez en el de inicio de sesión tenemos el siguiente form, donde visualmente se llega a apreciar así. Aquí tenemos los JTextField y JPasswordField para validar tanto usuario como contraseña antes de ingresar a los módulos. Una vez se haya validado el usuario y contraseña de el personal médico que tiene que acceder, o administrador también, vamos a la parte de módulos. La parte de módulos tiene 5 secciones. Una de estas no será visible para lo que es el personal médico, mientras que el resto sí lo será. Este de aquí será único para el administrador y mediante código obtenemos lo que es el usuario y la contraseña de la base de datos para comparar los valores que sean exactos y deje ingresar al personal médico o administrador. En caso de que no se encuentre ningún valor en la tabla en la que se selecciona y se hace la consulta, se va a lanzar una excepción directamente antes de ejecutarse todo esto. Caso contrario, pasa a la siguiente fila de la consulta porque empieza desde cero y iría a la primera fila donde tiene los datos. Pasa a la parte del usuario, a la del correo y a la de tipo usuario, que de igual forma vamos a usar como estáticos para mantener su uso durante todo el programa sin tener que instanciar objetos de esta clase. Casi que las podríamos considerar estas variables estáticas como globales, pero no lo son, sino que para no estar instanciando el objeto de la clase las dejamos como estáticas para poder acceder a ellas sin instanciar, como ya lo he dicho. Luego se pasa a la siguiente ventana una vez validado y se pone los espacios de contraseña y usuario vacíos. Bien, ahora en el siguiente módulo va a identificar el programa si el usuario es administrador o si es personal médico, debido a la base de datos que ya tenemos. La variable que almacenamos del usuario la asignamos a un setText que estaría en esta parte de aquí, en la de módulos, aquí, y la de correo aquí, para mostrar al usuario
con qué cuenta se ha registrado. De igual forma tenemos aquí un botón que le servirá para cerrar sesión. Este vendría a ser un icono que al presionar le llevaría al perfil, donde le va a mostrar al personal médico sus datos, por ejemplo el nombre, la especialidad que tiene, el número, la dirección, correo. Si quiere cambiar contraseña tendrá que llenar estos dos campos. Y acá hay un botoncito que aquí no se ve el texto, pero en la ejecución del programa se ve cambiar contraseña. De igual manera, aquí hay un botoncito que de igual manera que en el botón de abajo no se ve aquí en el programa, pero cuando se ejecute se leerá lo que es volver a la sección de módulos. Ya, una vez el personal médico haya escogido el módulo, pasa al form donde tiene los 4 módulos en uno solo. Este de aquí se logró con un JTable Pan, que lo que permite es tener varios paneles, secciones de paneles a la vez. Aquí en esta parte de ver pacientes, lo que tenemos es la tabla general de todos los pacientes que han registrado su cita en la base de datos. Aquí tenemos un botón que servirá para actualizar la tabla en caso de que la tengamos desactualizada y queramos asesorarnos de los registros que existen en la tabla. De igual manera también tenemos esta de buscar paciente, que servirá para las consultas. Si quiero buscar un paciente tengo que buscarlo por su cédula. Aquí en este módulo tenemos lo que es el registro de la cita médica. El personal médico podrá registrar lo que es datos del paciente. Aquí el historial médico se va a generar automáticamente. De igual manera la fecha y hora de la cita se van a actualizar con la hora actual y fecha actual. El IMC debería calcularse con la estatura y el peso. Y los demás datos que están en color gris es lo que va a llenar el personal médico al momento de registrar una cita. Tenemos lo que es la sección de resultados, medicamento y tratamiento. Y aquí está el botón para registrar todo el contenido a la base de datos. Tenemos lo que es la parte de exámenes realizados. Aquí también se va a mostrar una tabla donde van a estar los resultados de los exámenes que se han realizado a los pacientes. De igual manera se puede buscar por el ID del examen y actualizar la tabla. Personal médico también podrá ver lo que es el historial médico en el sistema. Aquí se va a ver todas las consultas, las citas que tienen los usuarios, mientras que aquí, para no confundir, esta es la de los pacientes, solo va a mostrar datos de los pacientes. Aquí es donde se va a mostrar lo que vendría a ser la tabla con los datos de cada cita. De igual manera se puede buscar el ID de la cita y se puede actualizar la tabla. Aquí también puede acceder el personal médico a su perfil en caso de que lo requiera. Como se mostró anteriormente, se va a mostrar este form de aquí. Y ya, ese sería todo el funcionamiento del programa. También tenemos lo que es esta clase de apoyo, donde tenemos la conexión a la base de datos. Creamos lo que es un método estático para visualizar los datos, hacer las consultas de select from. Este otro método estático que es para insertar los datos para el caso del formulario. Y este de aquí para mostrar las tablas en general, porque se necesita tanto el nombre de las columnas como la cantidad de columnas que tiene y los datos que tiene la tabla. Se hicieron estáticos por el mismo motivo que expliqué anteriormente, de que queremos usar la clase sin instanciar objetos.